chicos, es una bendición maravillosa saludarles y compartir con ustedes esta clase muy importantísima. Pero antes de compartir con ustedes esta clase, espero que estén muy bien. Ya estamos terminando semana. Feliz fin de semana a todos ustedes, siempre con precaución. Si usted va a salir, siempre tomar las medidas correspondientes. Felicidades a los que están haciendo ya sus pruebas previas para las universidades. Que Dios me los bendiga. Esperamos que el Señor pueda tomar el control de todo lo que está ocurriendo y que ustedes puedan estar en alguna universidad de nuestro país. Quiero compartir con ustedes hoy el tema del gobierno civil. Esa es la lección que corresponde, pero quiero llevarlos a orar para que Dios tome el control. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque eres un Dios poderoso para con nuestras vidas. Permítenos exponer estas lecciones para poder edificar, instruir, corregir a nuestros alumnos. Te pedimos, Señor, que tú puedas darnos esa sabiduría de lo alto. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Excelente. Vamos a compartir hoy la lección 92 en la página 192. Por favor, vaya conmigo a la página 192 y la lección 92. Incoherencia, pero no, es muy importante entender esto, ¿ok? Muy bien, hablar de este tema es muy importante que ustedes lo tengan bien claro, porque de alguna u otra manera este es un eje bien importante y que como parte de la sociedad nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que está ocurriendo entre Iglesia y Estado. Cuando hablamos, y lo voy a poner de esta manera, chicos, para que ustedes me vayan entendiendo, vamos a poner de esta manera. Iglesia es una esfera. Ok, vamos a poner la esfera. Estado es otra esfera. Muy bien. Y cuando se menciona esfera, significa que ni él se mete acá, ni él se mete acá, y ok, se puede decir que hay una independencia, pero es importante ver las funciones, porque eso es lo que queremos ver ahora, porque ahora se ha tomado la idea de que, ok, que tiene que ver la iglesia con estar criticando al gobierno, y que tiene que ver la iglesia, el gobierno en tomar el control de algunas cuestiones que solo la iglesia tiene la autoridad. Y de esos temas o de esas preguntas vamos a estar debatiendo hoy. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América se habla y se escribe mucho sobre la separación de la iglesia y el Estado. O sea, está separado. Esto es separado al Estado, no tiene nada que ver. Y se escribe mucho. Y no solamente en los Estados Unidos, también en Centroamérica y en Sudamérica. En sus orígenes esta idea llamaba la atención sobre dos instituciones diferenciadas y ambas creadas por Dios. Dios crea la iglesia y Dios crea el Estado. Y nótese bien el término que se usa. La iglesia es una institución y el Estado es una institución. Por tarea, antes que entren a las universidades, y algunos van a tomar derechos, otros economía, pero todo va a estar enmarcado, si es derecho, economía, todo, digamos todo el énfasis, el eje, estará enfocado sobre el poder discernir lo que significa institución. Ahora, sí son dos instituciones diferentes, pero es un solo creador y es Dios. Vamos tomando de vista eso. Y no solamente es creada, sino que también es ordenada. El ordenamiento tiene una función y el crear tiene también. Ok, dice,
Pongamos en este aspecto. Yo creo esto. Ok. Yo voy a crear esto. Pero ¿cuál es el fin de crear esto? ¿Cuál es el propósito de crear esto? Entonces Dios dice muy bien, voy a crear la iglesia y voy a crear el Estado con un propósito. Y es donde dice que Dios crea y ordena. Y una vez que Dios ordena, ok, vamos a ver. Pongamos acá. Para que ustedes me vayan entendiendo prácticamente. Voy a borrar bien esto para que vayamos haciendo una pequeña introducción. Ok, tenemos a Dios Supremo. Él crea la esfera de la iglesia. Y Él crea la esfera del Estado. Entonces, ok, ¿cuál es la función de Dios? Creador. Ordenador. Dios crea, Dios ordena el Estado, pero ¿qué es lo que va a hacer la iglesia y qué va a hacer el Estado? Ante el Dios creador y ordenador. Y eso es lo que vamos viendo acá. Que deberían de rendir cuentas. ¿Ok? Como Dios es creador de la iglesia y es creador del Estado, es ordenador de la iglesia y es ordenador del Estado, entonces la iglesia y el Estado rinde cuentas a Dios. En otras palabras, la iglesia y el Estado están bajo a Dios, bajo la orden de Dios, bajo su autoridad. Cada institución tenía que desarrollar tareas distintas. Cada institución tenía que desarrollar tareas distintas. Y ninguna debía usurpar la esfera de autoridad en la otra. Muy bien, como ya vimos todo esto, es importante que ustedes lo noten. Ahora veamos la iglesia. La iglesia. Y aquí tiene usted una pregunta que debe de responder. Dos preguntas que debe de responder. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? ¿Le corresponden estas tareas al Estado? Buena pregunta. Ahora examinemos cuáles son las tareas de la iglesia. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Es predicar el evangelio. Wow. No use la pizarra porque se me está desgastando la tinta. Ok, vamos a ver esto. La tarea de la iglesia es predicar el evangelio. Segunda tarea de la iglesia es administrar los sacramentos. Tercera tarea de la iglesia es proteger las almas de los miembros. Las almas, cosas espirituales. Y puedo seguir señalando como una visión social y algunas otras cuestiones más que puedo ir enmarcando la tarea de la iglesia. Estas tareas no le corresponden al Estado. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿cuál es la tarea de la iglesia? Ustedes van a escribir es predicar el evangelio, administrar los sacramentos, proteger las almas de sus miembros, visión social, etc. Y aquí mismo le hacen la otra pregunta, ¿le corresponde estas tareas al Estado? No le corresponde, no le compete al Estado. El Estado no puede meterse en predicar el evangelio. El presidente, los ministros, los directores, subdirectores, los viceministros, los magistrados, los tres órganos del Estado. Estamos hablando de el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
A ellos tres, estoy hablando en el contexto de nuestro país y en el contexto también de las demás naciones como gobierno civil. No les compete al gobierno civil meterse en la tarea que les corresponde únicamente a la esfera de la iglesia. Únicamente. Es a la iglesia que se le delegó, se le ordenó, se le exigió, se le prescribió, se le creó toda la esfera de la tarea espiritual de predicar el evangelio, administrar los sacramentos. No es el gobierno, no es el presidente que debe de promover oraciones, ayunos, vigilias, evangelicen. No, no le compete al gobierno realizar estas cuestiones. No es al gobierno la responsabilidad. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad entonces del gobierno, del Estado? La responsabilidad del Estado es ordenar la sociedad. Lastimosamente casi no me pinta. Vamos a conseguir otro plumón. Estado. Ok. Muy bien. Primero, ¿qué hace el Estado? Dice que ordena la sociedad. Ordena la sociedad. Segundo, ¿qué hace el Estado? Aparte de ordenar la sociedad, cobra impuesto. Tercero, ¿qué hace el gobierno? Aquí dice regir. Ok, vamos a poner rige en el comercio. Ok, cuarto, ¿qué más? ¿Qué tarea más? Mantiene las fuerzas armadas. Quinto, ¿qué más? Protege la vida. Protege la vida y la propiedad. Protege la vida y la propiedad. Y puedo seguir señalando otras cuestiones más. Ok. Mira la gran diferencia, chicos, miren esta gran diferencia de la iglesia con el Estado. La iglesia no puede venir a ordenar la sociedad. La iglesia no puede venir a cobrar impuestos. La iglesia no puede regir en el comercio. La iglesia no puede mantener las fuerzas armadas, por supuesto que no. Ni la iglesia tampoco puede proteger la vida y la propiedad. Entonces, mire las dos esferas ya completas. La esfera de la iglesia es predicar el evangelio, administrar los sacramentos, proteger las almas espirituales, etcétera, etcétera. Y luego aparece el gobierno, ordena, bla, bla, bla. Okay. Entonces son dos esferas creadas por el mismo creador, Dios Todopoderoso, pero con diferentes funciones. Ahora, hay un concepto bonito. Estas no constituyen parte de la tarea de la iglesia, lo que hemos estado mencionando. Al Estado se le da el poder de la espada y a la iglesia no. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1? Por cierto, es el versículo a memorizar en esta clase. Romanos 13:1 es el texto que me van a memorizar. ¿Y saben lo que dice Romanos 13:1? Sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quién pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Romanos 13, 1 al 14. La iglesia
ella administra la gracia de Dios. Y el gobierno administra la espada, el juicio, el castigo para el que hace lo malo. Según el punto de vista de Pablo, el gobierno civil ha sido autorizado por Dios, delegado. Cuando un gobernador civil es investido de poder, en un sentido, se le ordena como un ministro de Dios, entre comillas, ¿verdad? Se le ordena como un ministro de Dios. Su gobierno no es independiente de Dios. Y eso es lo que está pasando ahora en día en nuestra cosmovisión de gobierno civil. Que los gobiernos civiles de nuestro planeta Tierra están desatendiendo a Dios. Los ministros de Westminster escribieron lo siguiente: Dios es el supremo rey, señor y rey de todo el mundo. Ha ordenado a los magistrados civiles para que, bajo su égida, estén por sobre el pueblo, para su propia gloria y para el bien público. A este fin los ha armado con el poder de la espada para la defensa y el aliento de quienes hacen el bien y para el castigo de quienes practican el mal. Los magistrados civiles no pueden asumir para sí la administración de la palabra o de los sacramentos o el poder de las llaves del reino o el cielo, ni siquiera interferir sobre los temas de la fe. Hacen una pregunta y la pregunta es esta: ¿quién puso las autoridades? La respuesta es Dios. ¿Qué les pasa a las personas que se oponen a la autoridad? Son castigadas por la autoridad delegada por Dios. Ok, ahí está. En nuestros días, el concepto de separación de la iglesia y del Estado ha sido ampliamente reinterpretado y mal interpretado para significar la separación del Estado y Dios. Cada vez más el gobierno busca evitar quedar bajo Dios y no estar, en otras palabras, lo que busca el gobierno es estar por encima de Dios y no por debajo de Dios. No es posible que nosotros estemos debajo de un Dios. Procura un poder, y escuche bien esta expresión, procura un poder y una autoridad autónoma. Autónoma. Cuando la iglesia le grita, falta. Se critica a la iglesia por entrometerse en los asuntos del Estado. La iglesia, sin embargo, no está tratando de usurpar las funciones del Estado. La iglesia, al ofrecer su crítica profética, está llamando al Estado a ser el Estado como Dios lo ordenó y lo gobierna. La iglesia tiene una tarea obligatoria profética de Dios para decirle al gobierno mismo: óyeme, estás caminando mal. Cuando gobiernos aprueban leyes como la aceptación de ideología de género, el aborto, la educación sexual incorporada al currículo educativo y en fin, otras cuestiones que como ministros del Evangelio consideramos un atentado contra los principios de la palabra de Dios. Entonces gritaremos, y debemos de gritar como cristianos evangélicos y como iglesia al gobierno que está haciendo funciones malas. Eso no significa que yo voy a llegar al gobierno y le voy a decir al presidente: usted no sirve, déjeme que yo voy a trabajar. No, simplemente estamos queriendo reorientar y hacer un llamado al Estado a que vuelva a ser el Estado que Dios le ordenó y lo creó. Entonces, eso no significa que la iglesia quiera meterse en política, ingerir en política, sino más bien está interesada que las cosas
de gobierno entre la política pública y la política partidista puedan entender. Más sobre todo dejemos la partidista, porque al final los partidos no tienen ningún sentido en cuanto a ejerción entendible, sino más bien lo que yo estoy mencionando es la política pública en la cual se involucra la comunidad social. Entonces Dios está diciendo, Dios ordenó, Él lo gobierna y Él sabe cómo fue el diseño original del gobierno. Ahora, hay un sentido en el cual el Evangelio es sin ningún rubor político. Declarar que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesús ocupa el sitial de máxima autoridad. Todos los magistrados inferiores son responsables ante Él como han ejercido su gobierno. Un día, todos los gobiernos civiles del mundo entero tendrán que rendirle cuenta al Creador de todo, aunque les guste o no les guste. El magistrado civil tiene el poder de la espada. El Estado está autorizado por usar la fuerza para asegurar la justicia, proteger sus fronteras. Los gobiernos no gobiernan por medio de solicitudes o sugerencias. Gobiernan por la ley, aplicada por medios legales correctivos, aunque los gobiernos con el poder de la espada tienen la autoridad de ejercer la pena de muerte y participar en guerras justas. Serán responsables delante de Dios por el uso que hagan de la espada. Y aquí hay una pregunta, dice, ¿en qué sentido el Evangelio no tiene ningún rubor político? Y ustedes van a escribir lo que ya hemos dicho. Escriban lo siguiente. Declara que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesús ocupa el sitial de máxima autoridad. Todos los magistrados inferiores son responsables ante Él sobre cómo han ejercido su gobierno. Esa es la respuesta de este cuadro. El último concepto, muchachos, para terminar. La Biblia alienta a los cristianos a ser modelos de obediencia civil. Siempre que sea posible, honramos a Cristo orando por aquellos que están en autoridad sobre nosotros y siendo sumisos y obedientes a sus leyes. Debemos hacer todo lo posible para cumplir con nuestra obediencia civil. Debemos obedecer a los magistrados siempre y cuando no nos ordenen hacer algo que Dios prohíbe, o nos prohíban hacer que Dios ordena. En estos dos casos, no solamente podemos desobedecer a las autoridades, sino que debemos de desobedecerlas. Dicho de paso, es importante notar esto en ustedes. Oramos a Dios. Señor, gracias por darnos la oportunidad de poder diferenciar entre la esfera de la iglesia y la esfera del gobierno. Te pedimos que nos des sabiduría, ayúdanos a someternos a las autoridades. Oramos por nuestro presidente, oramos por nuestro vicepresidente, oramos por todos los ministros del gabinete, los viceministros, los directores, los subdirectores. Oramos por todo el personal. Oramos por el órgano ejecutivo. Oramos por el órgano judicial. Oramos por el órgano legislativo. Por todos ellos. Oramos por los alcaldes, los concejales, todo el gobierno municipal, todo el gobierno gubernamental. Te pedimos que tú los puedas bendecir. Y sobre todo también clamamos por el gobierno de la iglesia, por esa esfera maravillosa que tú nos has indicado predicar este evangelio poderoso. Gracias para ayudarles a estos muchachos a entender bien sobre estas esferas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, chicos. Deben de entender la esfera de la iglesia, la esfera del gobierno fue creada por un Dios poderoso. Cada quien tiene su propia función y ya sabemos cuáles son las funciones, pero estas dos son creadas por Dios, instituidas por Dios, para dar cuenta a Él. Ni esta se mete en esta, ni esta se mete en esta, pero la iglesia debe de poner su crítica
profética, por ser una institución, por ser una esfera instituida por Dios. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Recuerden el texto memorizado, Romanos 13:1. Que Dios les bendiga.